Y queremos ver un tema muy importante, que es el de la música o la alabanza. Esta parte la he titulado como música o alabanza. Es una pregunta: música o alabanza. Y pues, como es un estudio, vamos a estudiar la palabra, vamos a leer. Y quisiera que vayamos, por favor, a 1 Corintios 2:9. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas personas se quedan ahí en ese verso. El Señor nos va a mostrar, pero ¿sabe cuándo? Y dice el apóstol Pablo a los Corintios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le hizo mirar? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en base a eso, quisiera que viéramos el tema que antes he mencionado, de la música y la alabanza. Que el Espíritu nos pueda instruir, no palabras que sean palabras. Yo estaba pidiéndole al Señor mucho que no sean meras palabras, una información, y que sea vida en nuestros corazones, que se haga vida lo que podamos escuchar. Ahora, dice el apóstol Pablo, no lo vamos a leer, solo voy a mencionar en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora, ¿de qué palabra, de qué escritura está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De qué escritura? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. ¿Será que está hablando de la Biblia? Resulta que la Biblia no estaba todavía en ese entonces, solo en el Antiguo Testamento. Sí, la Torá para los judíos, la Tanaj es todo el Antiguo Testamento, la Tanaj es todo, los salmos, los profetas y los 5 libros primeros que son la ley. Y dice que toda, pero la palabra específica, la palabra griega que está ocupando el apóstol Pablo acá, es la similar hebrea de Torá, de la ley. Sin embargo, muchos cristianos dicen: no, pero eso ya pasó, es el tiempo del Antiguo Testamento, ya pasó, eso era una figura. Y muchos se están perdiendo de lo que realmente, donde está la esencia, se está perdiendo. Por eso muchos dicen: no, el diezmo no es bíblico, eso ya pasó, esto no, ya no. Y todo lo demás no me voy a poner
gracia, ¿verdad? Entonces, pero sí quise mencionarlo porque nosotros nos vamos a basar todo sobre el Antiguo Testamento. Todo lo que vamos a estudiar hoy es sobre el Antiguo Testamento, porque resulta que la música no es tocada, o sea, el tema no es tocado en el Nuevo Testamento, salvo cuando Jesús dice, cuando estaban en la mesa, y dice, después que cantaron el himno, dice. Y también es mencionado cuando Pablo y Silas están en la cárcel y que cantan y son rotas las cadenas y hubo un temblor, un terremoto, ¿verdad? Son pocas las ocasiones. Todo lo que es la alabanza está en el Antiguo Testamento. Todo está en el Antiguo. Entonces, por eso necesitamos y quitar ese pensamiento. No, es el Antiguo Testamento, ya no. Eso ya Jesús en la cruz ya lo pagó. Él pagó la maldición que teníamos sobre nosotros. Él la clavó en la cruz allí y nos liberó, nos libertó de esa ley. Pero dice el apóstol Pablo, esa que ustedes están desechando, esa es inspirada por Dios y es útil para podernos instruir. Porque realmente la palabra Torah, eso es lo que significa instrucción. Y por eso dice mucho el Salmo 119, habla mucho sobre la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como una ley. Los 5 libros primeros que hablan mucho, ¿verdad? Pero más que todo, números, que hablan de números que cuentan el pueblo de Dios. Pero y eso cambia nuestro corazón. Necesitamos. Y por eso cuando leamos la escritura, digamos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. Abre mis ojos, Señor, y yo entonces voy a poder ver la belleza que hay ahí, en eso tan aburrido. Bueno, algunas cosas voy a leerlas porque es bastante información. Pero vamos a Mateo 5. Solo para terminar ese punto. Mateo 5, 17. Palabras de Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que Jesús dice, no crean que yo he venido a quitar la ley, a decir, no hay que cumplir. No, yo vengo, dijo Jesucristo, a enseñarles lo que realmente es, lo que realmente quiere decir la ley. Y ese fue el lío con los fariseos, por todo su tiempo de ministerio, fue el lío de Jesucristo con los fariseos, porque los fariseos solo era la ley, la letra que había que cumplir, pero la vida que había detrás de esa ley es la que el Señor Jesucristo quería enseñarles. Bueno, el enemigo no se está esforzando por engañar al mundo. Mucha gente piensa, no, es que Satanás está ahí en el mundo y está deshaciéndolos, y bueno, lo está haciendo, pero él no está interesado en el mundo. Está interesado en que nosotros, los hijos de Dios, caigamos en sus artimañas. Y él está día y noche ahí, esperando un momento para que nosotros caigamos en una de sus artimañas.
Una de las más fuertes, siendo él el querubín protector, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la música, él es el arma más usada por él, la música. Y donde vayamos, hay música. En los anuncios se sube a un transporte colectivo, a un bus, hay música. Va al mercado, al supermercado, música, y nos invade la música. ¿Y qué pasa a veces? Mayormente si alguien pues, no caminó con el Señor desde el inicio, que se conoce como mundano, ¿verdad? Que se le llama, porque realmente todos estamos viviendo en el mundo, pero se le llama mundano, es el sistema mundano. Pero si alguien estuvo en el mundo y por allí una canción conocida, ¿qué pasa por la noche? Aquí está la canción. Porque obviamente es algo espiritual. Hay una esfera espiritual y ahí nos atacó. Y eso nos está dando vuelta y es la fuerza de la música. La música tiene un poder para cambiar científicamente nuestro estado corporal, todo nuestro cuerpo. Ya vamos a ver también un poco eso. La música lo ocupa el mercadeo, ¿verdad? Como forma hoy pueden buscar en YouTube y es música para restaurantes, música para supermercados, música para acá, música para cada cosa. Hay cierto tipo de música. En las tabernas, ¿qué vamos a escuchar? Ahí, ¿qué se escucha? Cuando pasa uno por ahí, música ranchera, ¿verdad? O cuando no se oye música norteña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un espíritu que atrae a seguir en el vicio. A un lugar donde la inmoralidad está, hoy hay géneros, un montón de géneros sobre eso de inmoralidad, ¿verdad? Pero hay ciertos géneros que están utilizados, que el enemigo está utilizando para poder atraer en cada lo que nosotros tenemos de debilidad. El enemigo llega y pone ese tema y comienza a atraernos, ¿verdad? Si hay eso de la bebida, entonces ahí pone la ranchera. Si hay para inmoralidad, hay, como dije, hablo mucho de la bachata y todos esos géneros nuevos, ¿verdad? Que hay esos todavía, son relativamente bastante nuevos. Pero música o alabanza, nosotros decimos la música de Dios, la música de los cielos, pero es un término que está equivocado. No es la palabra música, no existe en la escritura original. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y no existe la palabra música. Nosotros podemos leer en nuestra Biblia, la versión Reina Valera o otras en español, la palabra música, al músico principal, pero ¿qué dice ahí realmente en el hebreo? Lo que dice ahí es para los valientes. Cuando leemos ahí en los salmos, ¿verdad? En algunos salmos, al músico principal, ahí quiere decir en hebreo, para los valientes, para los vencedores. Es un salmo para aquellos que van a vencer. Todo la palabra música, ya lo vamos a ver, no voy a adelantarme de eso, pero sí es, lo que sí voy a decir es la palabra correcta es alabanza. Es la alabanza del Señor, la alabanza de Dios, la alabanza correcta que es de Él y para Él. Hay que dice la gente, ¿verdad? Cuando sale, hoy no me gustó la alabanza. ¿Y quién nos dijo que la alabanza era para nosotros? La alabanza es para Dios, es de Él. Y por eso necesitamos aprender a cantar la alabanza de Él. Porque el único propósito de la alabanza es adorar, exaltar, no es la palabra yadar en el hebreo, que es
alabarlo, es acción de gracias, adorarlo, es aún, significa aprobación, porque decía un maestro, bueno, el hermano Mario Valles decía, el Señor está allí, esperando que sus hijos lo aprueben. Eso significa alabar, aprobación. Nosotros somos la novia del Señor, la esposa, la futura esposa del Señor. Y es como cuando la novia está alabando al novio. ¿Qué es lo que hace el novio? Llama su atención. Cuando está recibiendo esa oración, qué hermoso eres, qué precioso eres. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces Él se acerca. Ese es el motivo de la alabanza. Desde el principio de la Escritura, el enemigo, Satanás, ha querido suplantar, ha querido semejarse a Dios. Ese fue el pecado de él. Subiré, dice, a los cielos, allá al trono, y voy a sentarme en el trono del Señor, de Dios. ¿Qué es lo que vemos después del pecado original, después de la caída de Adán y Eva? ¿Qué es lo que vemos después? Es a Caín y a Abel presentando una ofrenda. Esa palabra es la misma que nosotros utilizamos ahorita que nos reunimos para alabar al Señor. Presentamos una ofrenda, le presentamos un sacrificio. Cuando nosotros estamos en nuestras casas, en la mañana y en la tarde, que hemos aprendido sobre el holocausto continuo, es la misma escena, es de ofrecerle algo al Señor. Y ahí está Caín y Abel. La pregunta es, ¿por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la razón? Porque no lo explica ahí en Génesis. ¿Cuál fue la razón? Solo dice que el Señor aceptó la de Abel y se lo Caín. Y ahí todo sucedió. Pero no lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Bueno, en Hebreos, y para que lo leamos, por favor, vayamos a Hebreos. Hebreos 11:4, por favor, vayamos a Hebreos. Hebreos 11:4 dice, por la fe, comenzando por ahí, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la fe. La fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír, dice. Abel estaba atento a lo que el Señor quería, y eso es lo que necesitamos ahora. Por la fe, por el oír, entra la fe, y ahí Abel recibió la información correcta de cuál era la alabanza que el Señor le va a aceptar. Porque los dos ofrecieron de lo que ellos trabajaban. Dice que Caín trabajaba en la tierra, y que le ofreció algo de lo que él trabajaba. Abel trabajaba con las ovejas, era ganadero, digamos, y él ofreció de eso, de sus ganados, de lo que él producía. Cada quien le ofreció. Pero ¿por qué aceptó el Señor la ofrenda de Abel? Porque él estaba escuchando que es algo profético, era algo profético. Iba a ofrecer un cordero, porque muchísimos años después iba a ofrecerse un cordero en una cruz para que nosotros fuéramos salvos. Era una representación de que lo que iba a suceder. Entonces, por la fe Abel
presentó algo que el Señor iba a aceptar. Pero, fíjense, no lo vamos a leer, pero dice en Génesis 4, 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró como ha conagado a Abel y a su ofrenda. Pero ahí está uno de los problemas, y es que dice: pero no miró con agrado a Caín. Y después, por eso no fue aceptada su ofrenda. Eso es lo que dice ahí: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El problema primero fue el corazón de Caín, porque dice que el Señor no miró con agrado a Caín, y después entonces dice: por eso no vio también con agrado su ofrenda. El corazón de Caín. Por la fe necesitamos ofrecer sacrificios agradables al Señor por la fe. Esto nos muestra algunas cosas. Una es que no vale la buena intención. Mucha gente dice: no, pero es que es para el Señor, Él no va a recibir cualquier cosa, es para Él de todos modos. Yo estoy seguro que Caín tenía muy buenas intenciones. Si no, no hubieras ofrecido nada. Si él no quería ofrecer, el ser humano, desde el inicio ha querido tener comunión con un ser divino. Lo hemos visto, lo leemos en la historia, como en el tiempo, en la edad de los romanticismos, como muchos pueblos cayeron en la idolatría, en adorar a cualquier cosa, al sol, a la luna, a cualquier cosa, al maíz. Y necesita tener un contacto místico, algo que no ve, pero quiere adorarlo, quiere sentir esa protección divina, sea lo que sea. Ya es inherente del ser humano, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano ha querido tener ese contacto con un ser divino, y ahí pudo decidir: no voy a ofrecer nada, Ahí tenía muy buenas intenciones, pero la buena intención no vale las buenas intenciones. Necesita que el Señor tiene sus preceptos, Él tiene lo que Él le agrada, y por eso es que nosotros tenemos que saber que eso es lo que el Señor le agrada. ¿Para qué? Para que Él se acerque a nosotros y pueda hacernos su morada. Eso es el tabernáculo, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos? El tabernáculo, ¿qué es? La morada del Señor. Eso es el tabernáculo. No era un mero cajón de madera. Ahí estaba, qué bonito era el tabernáculo, lleno de oro. Qué bonito. No, realmente cuando Jesús dice que Él vino, y dice: y Él tabernaculizó, o sea, Él se hizo hombre. El Señor es la morada del Señor. El Espíritu de Cristo moró en un ser humano que se pudo haber llamado como cualquiera. Obviamente su nombre quiere decir Salvador, quiere decir el Redentor nuestro. Pero el Cristo, el Espíritu, moró en Él, y eso es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. El Espíritu de Cristo quiere morar, y ponga su nombre ahí. Él quiere habitar ahí en cada uno de nuestros templos. Eso. Él ahí quiere hacer su tabernáculo, su hogar, su morada. Entonces, no valen las buenas intenciones. Necesitamos escuchar al Señor qué es o cuál es la alabanza que Él quiere escuchar.
muestra Caín y Abel es que siempre van a haber dos tipos de alabanza: la alabanza de Caín y la alabanza de Abel. Es una muestra de que siempre en la iglesia, por eso quitamos lo del mundo. No, el enemigo no está interesado en el mundo. Ya el mundo ya no tiene, ya no necesita. El don va a ser más por ellos, para arrastrarlos. No va a ser por nosotros. Y hay dos tipos. Entonces, siempre van a haber en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, van a haber dos tipos de alabanza. Repito, la de Caín y la que está sustentada en los hombres y la que está sustentada por la fe. Pueden decir a alguien: no, hermano, esa dos alabanzas, una es la del mundo y la otra es la alabanza de Dios. Solo hay dos: la alabanza del mundo y la alabanza de Dios. No hay dos en la iglesia. Porque, ¿cómo es eso ahí de Caín y Abel? No, Caín es hijo del diablo. Es decir, eso es antibíblico, porque los dos eran hermanos. Y después de lo que sucedió allí, nace Set. Dice, y después dice Set. Y cuando Set nació, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. De ahí se parten los dos linajes: el linaje impío adentro de la casa de Dios y el linaje justo, que era el de Abel, adentro de la misma iglesia. Siempre van a haber dos linajes. Dos palabras bien interesantes en la alabanza: no música. Quitamos eso, no música, ya no es la palabra correcta, sino alabanza. Dos palabras interesantes son las palabras hebreas shir y maasa, que significan, cuando ustedes lean la palabra música, ahí que algún director fue puesto en el tiempo de los reyes, el tiempo de David, el tiempo de Salomón, que fueron puestos, así como Asaf, Edutún, Gemán, que fueron puestos como líderes de la música. Dice, esa palabra música allí en el hebreo son estas palabras: shir, umasa, y que significan cantar o significan cargar, pero está 100% relacionado con el espíritu de profecía. La palabra músico de cualquier instrumento en el hebreo está relacionado al espíritu de profecía. Cuando alguien toca un instrumento, realmente está llamando al espíritu de profecía, para que el espíritu de profecía se mueva dentro de la iglesia. Eso es lo que quiere decir esa palabra cuando leemos música. Igual cuando leemos la palabra música, no existe en el hebreo esa palabra, la música. ¿Se recuerdan cuando Eliseo llegó el rey y quería que le profetizara? Y Eliseo dijo: bueno, voy a profetizar. Él no quería profetizar porque estaba el rey de Israel ahí. Y dijo: por respeto al rey de Judá, voy a hacerlo. ¿Pero qué? Tráiganme un tañedor. ¿Qué es? Tráiganme un músico, diríamos nosotros, ¿verdad? Tráiganme un músico. Un tañedor realmente es alguien que toca un instrumento de cuerdas, es lo que significa tañedor. Que toca un instrumento de cuerda. Tráiganme. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó a tañer el instrumento, el espíritu de profecía llegó y comenzó a hablar a través de él. Esa es la idea de la música. Para esto fue puesto y por eso es importante la música, digamos, son nuestras palabras que utilizamos en la iglesia de música.
David también era un tañedor, tocaba el arpa y no era solo, tocaba cualquier cosa, ahí un ruidito con las cuerdas. No, era él el que se estaba convirtiendo. Cuando él tocaba, él transmitía a través de lo que tocaba para que el espíritu malo se fuera de Saúl. Son ejemplos de que la persona que está tocando un instrumento es útil para el espíritu. Vamos al Salmo 50, por favor. El Salmo 50, el número 50 en la Biblia, tiene que ver con liberación. Y este salmo, bueno, de hecho, sabemos que en la Biblia los números los pusieron los hombres. 1, 2, 3, capítulo 1, capítulo 2, lo pusieron hombres cuando escribieron la Biblia. Pero, excepto los salmos ya venían así. O sea, ya fueron ordenados. Por el medio del Espíritu Santo fueron ordenados. Cada capítulo. Y este Salmo 50 fue puesto por exactamente ese número que está hablando sobre la liberación. Y dice en el Salmo 7: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Y nos está hablando a nosotros: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados son de él. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y aquí está la clave: sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y esa palabra, toda aprobación, extender las manos, adoración, acción de gracias. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él anhela. Anhela que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, ya no un animalito. Ya no es un animalito el que se va a ofrecer. Ahora somos nosotros los que nos sacrificamos, damos un sacrificio en nuestra vida como sacrificio para Él. Ese sacrificio agradable. Hablando de Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo, dice. Era también una profecía acerca de Jesús. Me preparaste el cuerpo. Ya no quieres animales que se sacrifiquen en un holocausto. Ya no. Ahora es nosotros, siendo un sacrificio vivo, dice Romanos 12:1. Otra pregunta: ¿cuál fue la artimaña más grande y que hizo que el pueblo de Israel fuera desechado? ¿Cuál fue lo que Satanás hizo? ¿Qué fue lo que Satanás hizo para que el pueblo de Israel fuera desechado? Y sabemos que fue desechado el pueblo de Israel. Mientras estaba Moisés allá en el monte, allá recibiendo la dada de la ley, se le llama, la dada de la ley, él
ofrecieron un sacrificio a un ídolo. Pero la artimaña, ¿cómo fue físicamente? Porque recordemos que el viaje del pueblo de Israel y todo lo que pasó, dice 1 Corintios 10:11, si no estoy mal. 1 Corintios 10:11 dice que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, dice que es para nuestro ejemplo. Él es el molde, el pueblo de Israel es el molde, y todo lo que le pasó al pueblo de Israel en su caminata es una figura de nuestra caminata espiritual. Todo lo que pasó. Entonces, pero una de las artimañas que el enemigo utilizó fue cuando Balaam, ¿se recuerdan del rey de Moab? El rey Balac mandó a llamar a Balaam para que los maldijera, y las veces que quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios no se lo permitió. Cuando iba a maldecir, el Señor le cambiaba, como que entraba en un trance, ¿verdad? Y lo cambiaba, y en vez de proferir una maldición, profería bendición, los bendecía. Pero cuando ya se iba, veo que no pudo, le aconsejó al rey Balaam: llévenles mujeres, porque era prohibido mezclarse con sus hijos o con las naciones. Y les dijo: llévenles mujeres, ahí va a ser como ellos van a caer. Exactamente así fue. Así sucedió. Presentaron mujeres y el pueblo cayó y comenzó a prostituirse y recibieron una plaga. Hubo mortandad, a no ser que se hayan puesto Moisés y Aarón en la brecha. El Señor hubiera consumido. El Señor le decía a Moisés: déjame, yo los voy a destruir, voy a levantar de ti una nación, yo los quiero destruir. Y Moisés se interponía: no se lo quedan a decir, los egipcios no van a decir que no tuviste cambiarlos. Esta vez pasó eso. Pero el punto que nosotros necesitamos ver es la mezcla que el enemigo quiere hacer. Esa mezcla es lo que él quiere lograr hoy mismo. Como saben, también Moisés no entró a la tierra prometida, porque se enojó y el Señor no lo dejó pasar. Le dijo que quería Moisés pasar, anhelaba pasar, y le dijo a Moisés: ya no me digas más, basta, ya no vas a entrar y no vas a entrar. Y se lo subió al monte Nebo, Pisga, y ahí dice, le enseñó la tierra que iba por poseer. Y bajaron, dice que bajaron y se detuvieron en Baal Peor. Baal Peor fue el lugar donde fue que ellos pecaron con las mujeres de Moab por consejo de Balaam. Allí en Baal Peor. Y allí, antes de morir, Moisés se sentó y comenzó a hablarle al pueblo. Y eso está en Deuteronomio. Deuteronomio es la recapitulación de todo el viaje de Israel. Eso es Deuteronomio. Cuando Moisés se sienta y comienza a hablarles: miren, les presento dos caminos: el de la obediencia, el de la vida y el de la muerte. Escojan hoy el de la vida, porque ahí les va a ir bien. Comienza Moisés a decirles: escójanlo. Pero allí mismo en Baal Peor, comienza él a decirles, no lo vamos a leer tampoco, pero ahí lo pueden leer ustedes en Deuteronomio, todo el 5, 6, 7, 8, ahí está cuando él les comienza a decir: no, ¿cómo es?
emparentescan, es verdad la palabra, emparentescan, no se junten, no tomen de sus hijos y los den a las hijas de los moabitas. No se junten, no hagan, no se casen con ellos, no se mezclen, porque ¿qué va a pasar? Los van a llevar a la idolatría. Y no fue eso lo que le pasó a Salomón. Dice Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teras, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y comienza a mencionar a todos los dioses que Salomón le sirvió. Y al final, ahí en el versículo 8 dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales tomaban incienso y ofrecían a sus dioses. Una mezcla. De hecho, el hijo de Salomón ya es una mezcla. Roboam es hijo con una moabita. Desde ahí comenzó la mezcla. Ya no era puro, ya no era un judío puro el rey, ya era una mezcla. Y de ahí comenzó el siguiente, se comenzó a casar igual, y comenzaron a mezclarse, porque esa es la idea del enemigo: mezclar el linaje de Dios, el linaje santo. Dice que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes del linaje santo, pero el enemigo que viene es cambiar ese linaje y meter el linaje malo, caído. El Salmo 106 también nos dice, nos resume la historia y dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se incendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Ahí fue la ruptura, cuando ellos se mezclaron. Esa fue la idea. Por eso es que el espíritu de Balaam se está moviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Balaam es el que hace que nos mezclemos con el mundo. ¿Cómo terminó Israel? ¿Cómo terminó? Antes de su caída. ¿Se recuerdan? Israel fue deshecho. O sea, Judá todavía iba a tener 70 años y después iba a volver. Pero Israel fue deshecho. El reino del sur, del norte, Samaria, fue deshecho. ¿Y cómo terminaron ellos? ¿Cómo terminó el pueblo del Señor? Vayamos a Segunda de Reyes, si vayamos. Segunda de Reyes 17:33. Dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llevó gente de muchos lugares alrededor de Israel. Los llevó y los instaló en Israel. Los instaló y dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados esas personas que venían de otros reinos, de otros pueblos. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con
y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Pero qué tristeza. Y dice, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál era la costumbre antigua? Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus hijos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Y la tristeza, así hacen hasta hoy. Obviamente, cuando dice hoy, el escritor está diciendo hasta donde él vivía, donde el escritor vivía, pero esa es la realidad del pueblo del Señor. Así hacen hasta hoy. Ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, adoran a sus dioses. ¿Cuál era la mentira que el enemigo les metió? Es que ellos iban al templo a adorar al Señor equivocado. Ellos iban al templo y creían que a Jehová estaban adorando, pero realmente no estaban adorándolo a Él, estaban adorando a un Señor equivocado. Es lo que significa Baal, Señor. Y ellos tenían sacerdotes de Baal adentro en la casa de Dios, adentro del templo de Dios. Ahí tenían sacerdotes de Baal y ahí adoraban a Baal. Y es la alabanza que estaban ofreciéndole a Dios. Y por eso Él dice: tengo esa cita acá ahorita, pero la tengo un poco después. Pero ya lo vamos a leer. El Señor dice allí: ustedes me sacrificaban a mí. Por 40 años estuvieron sacrificándome a mí. No, dice, antes bien, ustedes llevaban el tabernáculo, el sacrificio a Moloch. No era a mí que me ofrecían, eran a los dioses, eran a ellos que les estaban ofreciendo en realidad, pero ustedes creían que me lo estaban ofreciendo a mí. La mezcla se dio cuando comenzamos a ver que la moda entró a la iglesia y nadie dijo nada. La mezcla se dio cuando pudimos vivir una doble moral y nadie dijo nada. La mezcla se dio cuando engañadores entraron a la iglesia haciendo negocio de ella y nadie dijo nada. La mezcla se dio cuando se podía ver, oír, hablar y vivir como el sistema mundanal, como los mundanos, y nadie dijo nada. La mezcla se dio cuando la alabanza se comenzó a usar como medio para atraer principalmente a los jóvenes y nadie dijo nada. La mezcla se dio cuando la alabanza se hizo popular y nadie se pronunció. Y ahí se dio la mezcla en la iglesia. Y entró el mundo a la iglesia. Y por eso se dice que la iglesia debía ser luz al mundo, pero las tinieblas entraron a la iglesia y apagaron la luz, porque el mundo no quiere escucharnos, porque no estamos en la luz. Por eso no nos quieren escuchar, por eso no creen, porque no estamos irradiando la luz de Cristo con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque vivimos como ellos, vemos lo mismo que ellos ven, oímos lo mismo que ellos escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y los demás? Nada, únicamente es que paga una iglesia. Pero la música, 100% comprobable. He estado con muchos músicos. Todos los músicos que conozco escuchan música. Músicos cristianos escuchan música. Aunque
punto de cambio en los músicos. La música se volvió pop. Es una palabra que significa música popular, pop, P-O-P. ¿Cuándo se volvió la música cristiana? Voy a siempre mencionar ese término, pero realmente es la alabanza. ¿Cuándo se cambió? Cuando la comenzaron a usar como medio de evangelización. Ahí se volvió poco la música. La música popular. ¿Cuál era la música popular en los 1930? El rock fue creado entre los 1930 y 50. Hay un poquito más de idea que fue entre ya los inicios de 1950. En ese entonces comenzó la música rock a popularizarse, pero comenzaron a salir grupos como los Beatles, los Rolling Stones, AC/DC, que fueron grupos de rock muy famosos en esos años, y comenzaron a meter música satánica en sus conciertos. Hacían rituales satánicos y la gente lo sabía, y por eso mucha gente en esa época, en esos años, gente no cristiana, desechó la música rock porque sabían el trasfondo que había allí, todo lo que hacía la gente: incita a la rebelión, a la inmoralidad, a la drogadicción, etc. Y además de eso, ya lo voy a leer, trae efectos nocivos a la salud, azúcar en la sangre, muchas cosas que vamos a ver, trastornos cerebrales. Y la gente lo sabía, la gente del mundo lo sabía, la gente secular lo sabía, no la cristiana, la secular lo sabía. Y rechazaban el rock. Era una minoría la que escuchaba el rock. Pero ¿qué fue lo que pasó en 1960? Un grupo llamado Movimiento de Jesús, que realmente eran unos hippies que se habían convertido al evangelio. Ellos introdujeron al inicio de la década de los 60 la música rock cristiana. ¿Cómo fue eso? Si sabían todo lo que conllevaba la música rock, ¿cómo fue que usaron ese mismo vehículo para poder atraer a Dios, a la gente a Dios? La alabanza es para atraer a Dios, no para atraer a la gente. La música se volvió pop cuando se dio como un vehículo, como un medio para poder atraer principalmente a los jóvenes. Y escuchan ustedes, gente cristiana, jóvenes cristianos, y el musicón, pero la música la misma. ¿Qué cambió? La letra. Hermano, la letra. Usted escucha la letra, hermano, no escucha la música, la letra.